Saludamos al ingeniero Jorge Mórtola, él es el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos. Si hay un tema interesante, conozcamos del llamado impuesto redimible a las botellas plásticas. Ya vamos a ponernos en contexto para entender de qué se trata, pero en resumen, habría más o menos entre 28 y 30 mil personas que dejarían de tener acceso a un ingreso como consecuencia de un impuesto que hace un tiempo fue dado de baja y que con un proyecto de ley del presidente de la República se pretende reactivarlo con el propósito de mantener el trabajo honesto de los recicladores. Pero me gustaría, ingeniero Mórtola, que usted nos puntualice mejor lo que a lo mejor probablemente no me expliqué bien, pero de por qué es malo que siga eliminado ese impuesto. Gracias por la oportunidad. Hola Doris, que también nos acompaña. Realmente es placentero estar en su programa por la alta audiencia que tiene, pero sobre todo por la capacidad de influir en las autoridades que tienen que tomar decisiones en este país. En el procedimiento normal, el presidente de la República debe presentar los proyectos económicos urgentes a la Asamblea y la Asamblea puede generar un proceso de debate. En el año 2012 se creó, a través de la Ley de Fomento Ambiental y Optimización de los Ingresos del Estado, un impuesto redimible. ¿Qué quiere decir redimible? Quiere decir que alguien lo paga, alguien lo recauda y alguien lo vuelve a recibir de retorno. Uh-huh. ¿Quién lo paga? Lo paga el usuario a través de las embotelladoras e importadoras de botellas, cualquiera que ésta sea. ¿Quién lo recauda? El SRI, y finalmente el SRI lo devuelve a todos los recicladores que transforman estos residuos de botellas en materia prima para nuevamente hacer productos plásticos. ¿Qué se logra con esto? Varias cosas. Primero, se logra que ya no haya botellas en la calle, porque toda botella vale 2 centavos. Las personas más humildes la recogen, la recolectan, las entregan a los transformadores y estos la vuelven a transformar en botellas y estos reciben del SRI por cada tonelada producida un valor equivalente a 2 centavos por botella. Entonces, este círculo virtuoso ha generado en 10 años una recaudación de más de 277 millones de dólares, según cifras del SRI, que han sido devueltas a estas personas, en su mayoría de bajos recursos, en su mayoría sin otra formación para poder dedicarse a otras actividades, muchos mayores, muchos discapacitados. Es decir, ha sido un alivio. Usted decía entre 28.000 y 30.000 personas. No, son entre 28.000 y 30.000 familias. Familias. Familias, sí. Entonces, realmente estamos a punto de darle una estocada final a estas personas que no tendrían otro ingreso. Entonces, es por esto que inmediatamente que la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley por su forma, por haber sido presentado sin unidad, decían ellos, es decir, una ley con varios temas, y recomendaba al Ejecutivo que la vuelva a presentar, pero por separado. Lógicamente, llevamos 18 meses trabajando con el Ejecutivo a través del Ministerio de Ambiente, a través del Ministerio de la Producción, a través del SRI, generando reuniones con todas las partes involucradas, la industria, los recicladores, la gente que hace acopio, de tal manera de tener una ley muy sencilla, que más adelante los puntos de discrepancia sean resueltos a través de la reglamentación que corresponde al Ejecutivo y de la legislación, la política interna, los acuerdos ministeriales, la implementación de la política pública para que esto sea realidad. Perdón la interrupción, pero en este momento todavía se sigue cobrando ese pequeño impuesto y tiene una fecha de caducidad, por decirlo de alguna manera, o ya no se está cobrando. No, esto se está cobrando y se está devolviendo hasta el 31 de diciembre, fecha en que prácticamente dejaría de existir. Entonces, por esto la presión, por esto que decimos que es urgente, porque de no aprobarlo la Corte,
y de tener el criterio de que esto podría esperar a la próxima asamblea o que podría esperar al próximo ejecutivo, significa aproximadamente diferir en 2 años la aplicación del impuesto. ¿Por qué razón? Porque usted comprenderá que si a nosotros, público interesado, con un gobierno que ya estaba y tenía clara la película, decidió generar todo el proceso y nos hemos tardado solo en el Ejecutivo 18 meses, pasaría a la Asamblea tendría que calificarlo, un mes por lo menos, que el CAL lo ponga en la agenda, que asigne una comisión para su tratamiento y que luego esta comisión pues siga todo el proceso legislativo, que son reuniones, debate, presentación pública, socialización, primer debate, vuelta, espera el análisis de las recomendaciones y observaciones y de ahí un segundo debate para que la Asamblea lo apruebe. Esto, en suma, tarda 2 años. 2 años que los recicladores se quedarían sin ingresos. Sin ingresos de gratis, esperando la voluntad de cualquier ciudadano, nadie va a recoger basura. Claro. Entonces, porque sería basura, no sería para ellos nada importante. Entonces, claro, ¿qué resulta? Se afecta la economía de la gente, se afecta el ambiente, porque recordemos que la recolección de los residuos es una tarea municipal, es una obligación municipal. Tendrían los municipios que pagar por que recoja y entierre, porque normalmente el recolector de basura, ese sí de basura, ya municipal, recoge y lo manda a un relleno sanitario o lo manda a un botadero de basura. Con lo cual estamos complicando mucho más el tema ambiental. ¿Ambiental por qué lo complicamos? Primero, porque se dejaría recoger. Segundo, porque lo que se recoja no se reciclaría, sino que iría a terminar a los rellenos sanitarios. Estaríamos obligando a que los recicladores vayan a ser de mineros, cosa que ya hace tiempo se había terminado, en los rellenos sanitarios recogiendo este residuo. Competiría el recolector de basura que le cobra al municipio por este producto que lo necesitan los recicladores para ganarse un billete. Recordemos que este reciclador que va por la calle recogiendo fundas de basura o recogiendo botellas plásticas, también recoge cartón. Claro, ingeniero Mórtola, o tendrían ustedes, los plastiqueros, si es que no tienen éxito, que formar una especie de ejército de recicladores para hacer ese trabajo y asumir los costos. Sí, pero lo que pasa es que hay otras alternativas. Acuérdense que esto compite con la materia prima virgen. ¿Ya? Entonces, para que esto sea eficiente, el costo del reciclaje tiene que ser menor a la materia prima virgen. ¿Ya? Entonces, generaría un proceso de no competitividad. Entonces, eso es lo incorrecto. Entonces, la motivación del reciclaje está justamente en este pago circular que se hace a través de los recicladores, quedando dinero exclusivamente para aquellas personas que reciben. Ya, entonces lo que el ciudadano ve generalmente, y no lo ve bien efectivamente, cuando los recicladores remueven en las esquinas la basura y sacan los productos, ese producto lo van a vender a las empresas recicladoras y ahí es donde se genera este círculo virtuoso del que usted habla, ¿verdad? Correcto. Pero acuérdese que todo esto es un proceso, y es un proceso que lleva años. Entonces ya hoy el tema del reciclaje viene funcionando. Luego viene un segundo tema que ya se lo incorporó en la ley, en el cual a través de la Ley de Economía Circular y su reglamento recientemente aprobado y la Ley de Eliminación o Reducción de los Plásticos de un Solo Uso, se obliga de cierto modo a los municipios a implementar políticas de separación desde la fuente, de tal forma que el reciclador no tenga que estar corriendo riesgo de contaminación y de daño ambiental, desbaratando la funda para buscar dentro de la funda de basura los artículos reciclables. Ya, lo correcto es que el siguiente paso, en los siguientes años, los municipios, a través de sus ordenanzas, dispongan mecanismos para que los ciudadanos, quizás pues con fundas separadas de colores, separen los materiales de tal manera que sepan de qué color es el material orgánico que debería llevarse el municipio y de qué material es el reciclable que debería llevarse el reciclador. Claro, es un problema también de cultura, tiene usted razón, porque en el país no hay esa cultura se me escapa el nombre, pero de clasificar la basura, no la hay. Aquí en Guayaquil me refiero, habré visto en unos cuantos centros comerciales unos recipientes donde uno puede separar
la basura. Pero en general no hay en los barrios, no hay en las casas, no hay una cultura de clasificación de la basura que efectivamente contribuiría hasta con el aseo de la ciudad, ¿no? Correcto, Jimmy, pero debo indicarte algo, que es un proceso que venimos trabajando años, ¿ya? Y la ciudadanía está dispuesta a reciclar. Según el último censo del INE, ya el 60% de los ciudadanos de alguna forma se para. Es decir, que con algún incentivo, con alguna disposición, el ciudadano sí está dispuesto a reciclar. Hoy por hoy, los mayores concientizadores del tema son los niños, por el trabajo que se ha venido haciendo en escuelas y colegios. Entonces ellos te dicen, mira, el plástico, sepáralo, mira. Es más, algunos, no solamente los más pobres, algunas escuelas hacen proyectos para recaudar fondos a través de la recolección de los residuos plásticos. ¿Por qué? Porque saben que está valorizado. Entonces, más bien se requiere un impulso adicional con los municipios para que esto se dé. O sea, ese camino se está dando. Nosotros aspiramos que si las cosas van funcionando conforme a la legislación como se la ha planteado, en poco tiempo nosotros comencemos a hablar ya de basura cero, porque todos estos residuos inorgánicos, una vez que se valorizan, dejan de ser basura, son residuos que se convierten en materia prima para otros procesos. Para que tengas una idea, Jimmy, el Ecuador no tiene industria petroquímica. Cada tonelada que se recicle es una tonelada menos que se importa, una tonelada menos de dinero que sale del país, con lo cual se fortalece la dolarización. Además, el momento en que comenzamos a invertir en tecnología para que estos residuos se conviertan en materia prima para nuevos productos, estamos haciendo pequeñas petroquímicas en estas fábricas, con lo cual estamos agregándole valor a un residuo que hoy por hoy, en muchos casos, ya se exporta. Nosotros tenemos cifras de exportación de resina plástica que se va a otros países, porque tenemos un caso exitoso. En el mundo, por ejemplo, el caso de las botellas de PET, gracias a este impuesto, en el mundo se habla que se recoge más o menos 4 a 5% en promedio de las botellas de PET. México, el caso más exitoso, recoge el 15%. Ecuador el año pasado recogió entre el 80 y el 90% de las botellas que se produjeron. Entonces es un caso realmente de éxito porque el sistema viene funcionando. Es tan exitoso que la industria ha invertido cerca de 300 millones en los últimos años. Acabamos de terminar una feria en donde tuvimos más de 80 stand, en donde hubo mucha maquinaria en exhibición y todo lo que se exhibió está vendido. Nada se regresa a donde sus expositores. Entonces esta es una demostración de que la industria tiene fe en que este es el camino. Hubo un debate en un congreso internacional en donde participaron especialistas de España, de Alemania, de Estados Unidos, y llegaron a la conclusión que revisando la legislación ecuatoriana, para la realidad ecuatoriana, el camino que ha tomado Ecuador de la economía circular y del reciclaje es el más adecuado. Pero esto se fomenta a través de incentivos. Ya tenemos un incentivo que ha venido funcionando 10 años y a la Corte se le ocurre que por un proceso de procedimiento poner en riesgo la seguridad de más de 30.000 familias. Bien, muchas Entonces, gracias. nuestro llamado de atención y un llamado humanitario es que la Corte Constitucional apruebe el decreto de ley enviado por el presidente de la República para evitar provocar una tragedia a todas estas personas, tragedia humana en cuanto a los ingresos de estas personas y una potencial tragedia ambiental al no tener quien recoja estos residuos. Gracias al ingeniero Jorge Mórtola, presidente de ACEPLAS, por estos minutos de su tiempo. Que tenga usted un buen día, ingeniero. Muy amable, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias, Jimmy. Gracias por esta audiencia.